vamos a tratar el tema de la participación ciudadana y las decisiones políticas. El desarrollo de este programa, pues tenemos la intervención de nuestros invitados, al doctor Gerardino, al doctor Antonio Castellanos, director del programa de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, al doctor Alfonso Castillo, historiador y defensor de derechos humanos, y al doctor Carlos Arturo Castro, delegado de la Plataforma Social de USME. También tenemos a nuestro compañero Juan Sebastián Ricaurte, integrante del Movimiento Estudiantil Republicano, y también es un invitado ponente para este conversatorio. El desarrollo se va a hacer pues mediante una ponencia que van a hacer nuestros invitados. Se les recuerda que tienen un término de 20 minutos para que hagan su exposición. Y bueno, pues primero quiero cederle la palabra al doctor Gerardino Vivas para que haga una pequeña introducción y una cordial bienvenida. Gracias, muy amable, muy buenas noches para todos los panelistas. Bienvenidos a la Corporación Universitaria Republicana. Mi nombre es Gerardino Vivas, soy el vicerrector de la Corporación Universitaria Republicana y tengo la gran satisfacción de haber iniciado por la universidad hace 18 años. Quiero saludarlos a todos, felicitarlos por haber aceptado venir hoy a esta actividad tan importante y tan interesante, y especialmente en este año cuando estamos en un periodo de elecciones y cosas por el estilo que son muy importantes. Quiero hacerles llegar un cordial saludo de todas las personas directivos de la institución que laboramos en ella, que es nuestra casa, de la cual estamos totalmente entregados y dispuestos a colaborar en este tipo de actividades. Señores panelistas, muchas gracias, bienvenidos a nuestra institución, siempre serán recibidos con el mayor agrado y la mayor satisfacción posible. Por lo demás, señores estudiantes, invitados especiales, gracias nuevamente y esperamos que esta actividad que se va a desarrollar esta noche sea de mucha importancia para ustedes y para sus conocimientos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, compañeros de la comunidad republicana, este espacio con el que iniciamos hoy el conversatorio se desarrolla dentro de un interrogante, y es cómo despertar la conciencia de los estudiantes para la transformación social, entender para qué se está estudiando y cuál va a ser el aporte que se hace a la sociedad. Nosotros, como integrantes del Movimiento Estudiantil Republicano, hemos desarrollado un lema, como se pueden dar cuenta, que es que pensamos que es aquí donde comienzan los verdaderos cambios, con estos espacios. Gracias a la corporación, gracias al doctor Anthony, que conoce nuestro proyecto, gracias al doctor Rodrigo Plazas, que no nos ha podido acompañar hoy, pero ha sido pues la participación de ellos quienes nos han, gracias a ellos a quienes se les ha podido lograr este espacio para eso, para iniciar con estos desarrollos académicos y brindarle un aporte a la sociedad. ¿Por qué decidimos la participación ciudadana y las decisiones políticas? Como ya lo comentaba el doctor Gerardino Vivas, estamos en un contexto de elecciones, en un contexto de acuerdos de paz, en un contexto a nivel internacional, incluso con las últimas noticias que sucedieron en Estados Unidos de violencia. ¿Cuál ha sido como esa reacción por parte de la sociedad? Para ello, este conversatorio va a atravesar un margen o un contexto histórico que a su vez se va a ver como, o sea, vamos a ver la influencia del mismo en lo que tiene que ver con la Constitución del 91 y esa influencia que generó este gran movimiento o esta gran asamblea, y qué repercusiones trajo con los movimientos estudiantiles y cuál es, digamos, que la forma en que se adopta esa participación y la forma en que se ve influenciada las decisiones políticas. Cómo se ve inmerso en la responsabilidad de cada participación y de cada decisión esa responsabilidad ambiental, y cómo de alguna manera todo esto que se va a desarrollar a partir de las ponencias de nuestros invitados van a permear nuestro contexto actual. ¿Qué pasó con los acuerdos de paz con, por ejemplo, las FARC? ¿Qué va a pasar ahorita con el tema del ELN? ¿Cómo se desarrolla el tema de la abstinencia y la votación? Mejor dicho, la idea es que desarrollemos este interrogante de despertar esa conciencia para la participación
a través de esta ponencia y que sea de forma muy subjetiva para que ustedes lo puedan adoptar y pues tomemos de forma responsable lo que significa la participación. Por favor, doctor Alfonso, para que iniciemos. Muchas gracias a los compañeros estudiantes por abrir este escenario de reflexión en este importantísimo momento histórico que vive el país, que tiene gran trascendencia, y agradecer a la universidad que abra estos escenarios, porque justamente es la universidad, la academia, el escenario donde forjamos hombres y mujeres que se planteen de manera crítica el desarrollo de la sociedad. Desde la carrera que sea, es necesario construir profesionales que se piensen de manera constructiva el país. Y hago esta reflexión precisamente porque siempre estos temas de la participación nos colocan frente a un desafío, el desafío de poder convocar a una ciudadanía, en este caso a un estudiantado que se muestra apático, indiferente, frente a una realidad que es la suya. Todos y todas nos formamos y nos forjamos como profesionales para ir a afrontar una realidad a la que nosotros y nosotras deberíamos contribuir desde un desarrollo democrático, desde un desarrollo participativo, desde un desarrollo ético. Esto lo digo a propósito de noticias tan trascendentes como por ejemplo la caída del puente Chirajara. Nos plantea muchos desafíos ético-políticos. ¿Qué pasó? ¿Quién falló? ¿Fueron los ingenieros? ¿Fueron los arquitectos? ¿Fueron los calculistas que al final terminaron cediendo, sin duda alguna, a la presión y la avaricia de la clase política de este país, que nos tiene saqueado el bolsillo una y tantas veces? Por eso estos escenarios de reflexión sobre la participación ciudadana y democrática para las transformaciones políticas son muy importantes, justo ahora, como decía Gerardino, porque estamos en un periodo electoral y vamos a decidir si participamos, y si no participamos también estamos decidiendo qué hombres y qué mujeres van a tomar las decisiones que la sociedad colombiana necesita para voltear la página de la guerra. Durante 60 años este país estuvo sumergido en una guerra. Paréntesis, es mentira. Este país está sumergido en una guerra hace mucho más, se los digo con toda certeza como historiador que soy. Tenemos un país en guerra desde que nos hicimos a la vida republicana, de tal suerte que hoy estamos ante el chance de transformar esa realidad de guerra. ¿De qué depende? Que nosotros y nosotras acertemos en la elección de los legisladores, acertemos en la elección de los gobernantes. En nuestra decisión está la posibilidad de elegir legisladores comprometidos con las transformaciones que reclama el pueblo, más allá de la discusión si el acuerdo de paz beneficia a la guerrilla o no. Este país reclama a diario profundas transformaciones sociales, políticas y culturales, y esas se deben hacer por la vía de las leyes. También tenemos la posibilidad de elegir gobernantes comprometidos con las transformaciones que se impulsen desde el Congreso, y eso está en nuestras manos. Digo porque vamos a votar conscientemente
o porque nos quedamos en la casa dejando que otros y otras decidan por nosotros, la mayoría de las veces empujados por 50.000 pesos que le ofrecen más un tamal por votar, y terminamos eligiendo ladrones que hacen una pequeña inversión comprando nuestro voto y luego cuando llegan allá multiplican 3, 4, 5, 10 o 1000 veces la inversión que hicieron en la compra de votos. Por eso el tema de la participación democrática o de la participación ciudadana es tan importante. Pero quiero aquí hacer una acotación, no teórica, pero sí un poco convocándonos a la reflexión sobre qué significa participación. Porque creo que ahí tenemos un problema medular en nuestro país. Nosotros y nosotras no tenemos ni idea de qué significa participar. En el mejor de los casos creemos que participar es votar, y hasta allí. Es decir, yo participo cuando voy a votar, pero creo que la participación bien entendida y para la construcción de una sociedad democrática debe cumplir otros requisitos. Esos requisitos sencillos: debe ser una participación informada, es decir, si voy a participar en la toma de una decisión, debo estar bien informado de qué es lo que se está planteando, qué están planteando en este caso los candidatos, pero no únicamente los candidatos, sino cuáles son las propuestas que están en escena. Y ahí a uno le llama mucho la atención que las elecciones parlamentarias, las elecciones al Consejo, a veces parece más un desfile, perdón, utilizo la expresión un poco agresiva, parecen más reinados de belleza que un planteamiento político. Se ponen fotos de los candidatos muy bien puestecitos, algunos con Photoshop, tal y tal, tal, pero ¿de qué proponen? Nada. Y el debate político termina siendo un debate vacío de ideas, vacío de propuestas y en todo caso vacío de planteamientos que identifiquen al candidato con el país en el que va a estar legislando o gobernando. Por eso nosotros y nosotras tenemos que marcar esa diferencia. La participación tiene que ser informada. ¿Qué es lo que están planteando? ¿Qué es lo que proponen? ¿Y este quién es? ¿De dónde vino? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su trayectoria? ¿Familiar de qué delincuente es? Eso tenemos que preguntárnoslo. No importa si me paga 100.000 pesos por el voto, sino de qué delincuente que está preso es, porque ustedes lo han visto con toda claridad. Las campañas hoy son ni más ni menos que el desfile de un montón de candidatos y candidatas que son parentela de unos delincuentes que están, porque tuvieron la mala suerte, solamente la mala suerte de caer en desgracia de otro político que lo empujó, está en la cárcel. Y ese que está en la cárcel puso a la hermana, a la prima, al hermano, al tío, a la abuela, a cualesquiera, no importa, para que lo represente en ese puesto público para seguir robando. Esa es nuestra triste historia. La participación tiene que ser libre, es decir, yo no puedo participar si estoy preso de varias trampas que me obligan a votar por esta, aquella o cual decisión. Tiene que ser libre y en todo caso tiene que ser consciente, es decir, un ejercicio en el cual yo estoy depositando mi fe en que lo que estoy votando, en lo que estoy participando, va a contribuir a mejorar las condiciones de vida del país, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entonces, la participación no se puede seguir dejando limitada a las votaciones, y entre otras cosas con un gran problema. En nuestro país solo participamos de las elecciones un pequeño porcentaje de quienes deberíamos votar. Entonces las abstenciones llegan en este país a cifras entre el 50 y el 60%, generalmente.
Y eso creo que es una mala noticia si de lo que se trata es de profundizar y de transformar las realidades sociales y políticas en las que nosotros nos encontramos. Creo que tenemos un gran problema que no contribuye a superar este que estoy señalando como dificultad para la participación. Los medios de comunicación son, francamente, los medios masivos de comunicación que moldean la opinión pública a conveniencia de quien paga la mejor pauta publicitaria. Y esos medios de comunicación no se encargan de educarnos en un sentido democrático, se encargan de llenarnos de odio, se encargan de fabricar un imaginario de país como si este fuera el país de las maravillas, por supuesto vendiéndonos a otros países vecinos, a veces otros no tan vecinos, como el nido del demonio. Y claro, uno termina después de escuchar todos los días que allá se muere la gente de hambre, que allá la gente está sufriendo, que qué cosa tan horrible, que qué dictador tan, qué cosa tan horrorosa, uno termina diciendo: gracias a Natura que vivo en este país tan maravilloso, donde también se mueren los niños de sed, en La Guajira, donde también la gente busca comida en las canecas de la basura para poder sobrevivir, donde la gente se muere en la fila de la IPS porque la EPS fue incapaz de garantizar el derecho a la salud, donde en este país también se muere por defender los derechos humanos. Cada 2 días un defensor de derechos humanos es asesinado en tiempos de la paz. Antes era un poco peor, pero en tiempos de la paz un defensor de derechos muere asesinado cada 2 días. Pero eso no lo muestran esos medios masivos. Creo que tenemos hoy un enorme desafío, el desafío de forjar una participación informada, consciente y libre, y creo que en ese reto los y las estudiantes, los y las personas que se preparan como profesionales tenemos un gran reto. Este tipo de escenarios hay que multiplicarlos, porque ciertamente el país está asistiendo a un momento histórico. Ese momento histórico lo hemos dado porque los grupos armados, más allá de lo que nos dicen todos los días por la radio, han tomado la decisión, y así se ha visto, de dejar el uso de las armas para transformar la sociedad, para hacer un ejercicio político, y con las ideas, con la palabra, tratar de hacer las transformaciones que no lograron con la lucha armada. Y ese momento nosotros, este país, lo debiera aprovechar. Sin embargo, y quien lo creyera, como lo ha planteado el Papa Francisco, nos dejamos sembrar la cizaña, todos y todas, de tal suerte que nosotros y nosotras tenemos que tomar decisiones, participación democrática, tomar decisiones de si este país va a seguir apostando por la guerra y el uso de las armas para resolver las diferencias, o si efectivamente le vamos a dar un chance para que libre, soberana e informadamente nosotros y nosotras elijamos parlamentarios, gobernantes que efectivamente erradiquen la corrupción, erradiquen la violencia y le den la oportunidad a un país lleno de riquezas, para que esa riqueza nos ayude a resolver el problema del hambre que tenemos, de la miseria que tenemos, de la falta de oportunidades laborales, para mejorar el sistema de salud, para que la universidad sea de buena calidad, pública, y que el Estado se comprometa, para que la justicia sea justa. Todas estas paradojas son justamente lo que ustedes, compañeros estudiantes, tienen la posibilidad de contribuir a transformar. Muchas gracias por este escenario, muy amable. Ahora damos paso a la intervención del doctor Antonio Castellanos. Pues en especial sí, extenderles un abrazo
desde el punto de vista académico a los invitados, desde luego al doctor Castillo, comparto los argumentos. Sé que necesitamos más escenarios pues, para socializar. Desde luego nos abrió la puerta a la Universidad Republicana sobre la óptica de que es una facultad desde luego que republicana. En ese orden de ideas, desde luego la prevalencia. ¿No me escuchan? No. No. Tengo un problema con la garganta hoy. Voy a hacer el mayor esfuerzo. Le estaba extendiendo un saludo, más en términos republicanos, pues a los invitados, haciendo una prevalencia en el pensamiento republicano que nos caracteriza. Nos caracteriza desde el punto de vista de la Facultad de Derecho, desde luego de todas las demás facultades. Nuestro plan de estudios, desde luego, obedece a las instituciones propias de este pensamiento. Yo realmente tengo que ser muy alegre en ver este escenario. Realmente los muchachos del MED pues creo que se han esforzado mucho por generarlo. Creo que lo habían venido aplazando. Siempre hay dificultades que se presentan y creo que hoy es para mí altamente gratificante pues estar en pleno desarrollo del mismo, ¿no? Yo sí, de manera pues muy respetuosa, también quiero esbozar unas ideas en torno, desde luego, a la temática propuesta, más con la simple intención de contribuir al debate y desde luego más que todo en sembrar en todos los estudiantes y las personas aquí presentes una inquietud, ¿no? No se trata de dar ninguna respuesta ni ningún planteamiento categórico ni usar ninguna afirmación, pues sí, solo sí. Más se trata de buscar a través de la retórica seguir la línea del doctor Castillo en el sentido de reflexionar en torno a estos dos elementos complejos. Pues por una parte creo que tenemos el tema de la participación ciudadana, ¿no? El tema de la participación ciudadana, que sí, para mí no es un tema, digámoslo, desconocido. Al igual que el doctor Castillo, yo comparto la idea de que nuestro conflicto no tiene 57 años, sino que simplemente se ha ido transformando en la medida de los tiempos del Estado colombiano, ¿no? Para mí también surge desde 1819, no tanto en 1810, yo lo ubico más desde 1819 y posteriormente al enfrentamiento militar y a lo que tiene que verse con la conformación del Estado, ¿no? Más lo he ubicado en la discusión si éramos centralistas o federales, con un pensamiento fuerte de Bolívar, que a mí desde ese punto de vista se me hace un poco dictador, ¿no? Respeto al que considere lo contrario acerca de Bolívar. Desde mis líneas intelectuales pienso que soy más del pensamiento de Nariño, con un enfoque un poco más descentralizado, ¿no? Del argumento, que creo que ahí el conflicto para mí da un inicio, digámoslo, interesante, ¿no? Ya propiamente el tema de participación ciudadana, a mí siempre me asalta la zozobra en términos de si todos entendemos lo mismo con el concepto de ciudadanía, o cuando decimos vamos a participar, o que exista la participación ciudadana, si todos estamos de acuerdo con eso. Yo entiendo realmente que la participación ciudadana parte del presupuesto de que uno es consciente de que es ciudadano, y cuando uno es ciudadano, desde luego lo primero que tiene que tener claro es el uso de la razón. El uso de la razón en los escenarios públicos. ¿Para qué uno tiene que hacer uso de la razón en el escenario público? ¿O cómo hace mejor uso de la razón en el escenario público? Mi planteamiento es sencillo, yo creo que uno hace uso de la razón a través del discurso político y de la palabra, siempre y cuando se permitan los escenarios, digamos, se creen los escenarios propicios para que surja eso. Mi crítica siempre ha sido a este respecto, y es que en Colombia no hay muchos, debo decírselos con sinceridad, no hay muchos escenarios. Esos escenarios tienen una característica transversal, creo que de pronto el doctor me puede reforzar esa idea, y es que en esos escenarios es donde se discute lo público, o donde al final del día surge la opinión pública. Entonces recapitulemos. Propongo que pensemos si existen los escenarios públicos.
para la discusión de lo público, con el fin último que se cree la opinión pública. ¿En torno a qué? Problemáticas, ejes polémicos de la sociedad. Solo es posible generar esas discusiones en la medida en que se haga uso de la palabra y el discurso político. Un ejemplo de eso, un ejemplo muy claro que lo tenemos en Colombia, que no es el único, los que saben usar el discurso político y la palabra son los defensores de derechos humanos. Pero siempre hemos encontrado que los escenarios públicos para ellos o se cierran o no existen. Es así, no sé, en algunos de los mejores casos. O se lo cierran. O se los cierran, sí, en el peor de los casos. ¿Qué pasa por eso? Al final del día, cuando no hay escenarios, pues simplemente la discusión de lo público se hace a puerta cerrada. Y eso es lo que relativamente yo creo que viene afrontando en gran parte del Estado colombiano, con algunas variaciones. Tocaría mirarlo por sectores y desde luego no hacer un discurso lineal, sino entender que cada discurso lineal puede tener sus variables, ¿no? En algunos temas concretos, desde luego, esta fórmula que yo propongo no tiene sentido. Lo que a mí sí me preocupa es que realmente no haya escenarios públicos para la discusión. Les voy a poner un ejemplo, yo lo discuto mucho con mi hija. Yo pienso que el escenario por naturaleza debería ser la familia. Por naturaleza. Es decir, la sala de la casa. En la medida en que usted logra discutir lo público en la sala de su casa, debería entender que existe un barrio, que existe una localidad, que existe la iglesia, que existe el periódico, que existe la emisora. Esto es un escenario público, que existe la universidad, que existen los salones de clase, los que nos dedicamos a docencia, que existe la plaza pública. Hoy en día, desde luego, a través de lo que se ha denominado el cuarto poder, toda la teoría que tienen los medios de comunicación, hay nuevos escenarios, ¿no? Hay nuevos escenarios donde se discute lo público. Creo que Facebook, Twitter, YouTube, Instagram son determinantes en cualquier proceso electoral. Si no, pregúntenselo a Hillary Clinton, ¿no? A lo último le salen unos trinos, unos comentarios fuertísimos relacionados con su participación o alguna influencia que tenía con la DEA, y al final del día le afecta su proceso político, ¿no? Eso no me lo invento yo, eso relativamente está muy documentado. Entonces, a grandes rasgos, lo que yo noto que sí, o lo que quiero aportar a la discusión en términos de participación ciudadana, es que relativamente es necesario que cada uno de ustedes se concientice de su, de su condición de ciudadano, y que en la medida que se concientice de que usted es ciudadano y que pueda hacer uso del discurso político y de las palabras para discutir lo público, ahí sí me aparto me aparto con muchísimo respeto del doctor Castillo. No solo se trata de que nos informen de manera consciente y libre, digámoslo así, los planes de gobierno. A mí me gusta es que me inviten a discutirlos, que me inviten a discutir, o sea, que me inviten y que permitan que vayan mis discursos políticos y que vaya mi palabra sobre la óptica de construir realmente planes políticos o planes de gobiernos que representen los intereses de todos, que sean una unidad. No que me los informen, digan, mira, vamos a gobernar de la siguiente forma y que va. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo porque no voy con eso. Ah, bueno, listo, chao, no votas por mí. No, a mí me gustaría que me invitaran a la conformación de esos planes, que eso relativamente es un poco distinto. Eso desde luego siempre va a estar mediado en la medida en que usted tome conciencia de que es ciudadano, de que usted tome conciencia de que tienen que existir espacios públicos para la discusión de lo público y la conformación de la opinión pública en torno a las problemáticas reales de la sociedad. Y en la medida en que usted logre salir del anonimato, digo yo, salir del anonimato y llevar buenos discursos políticos y buenas palabras, si no, de pronto no va a tener sentido todo al final del día. Y si no todo tiene sentido, se van a dar cuenta que al no existir escenarios, al no existir discusión de lo público, o al cerrarse la puerta a los que realmente deberían discutir temas con conocimiento en causa,
nos vamos a dar cuenta que la opinión pública en torno a temas concretos surge todos los días, pero a las 6 de la mañana, a través de Julio Sánchez Cristo, a través de Daniel Arismendi, donde relativamente lo que están haciendo es moldear la opinión pública en torno a problemáticas seleccionadas, ¿no? Eso sí es bien, digámoslo bien curioso. El otro ítem es proceso político. Decisiones políticas. Decisiones políticas. Yo pienso que desde la academia lo que está bien visto, o lo que ahorita centra la atención de la misma, es entender que esta decisión política puede tener enfoques. Nosotros entendemos uno aquí en la Republicana, es una escuela de pensamiento, se llama Realpolitik, o esa es alemana, también puede ser analizado con otras escuelas, donde al final del día lo que tenemos que entender es que si no existe, si no se da el primer elemento, es decir, toda la fórmula que propusimos, lo que va a acontecer es que la decisión política en estricto sentido no sea decisión política, sino decisión, yo diría decisión sesgada o acomodada a intereses concretos, no a lo político. Hay que hacer una diferencia entre lo político y lo politiquero. Cuando digo lo político son aquellos hechos o actos humanos que tienen repercusiones en toda la comunidad. Eso es algo muy distinto, ¿no? A mí me interesaría que todos también pensaran, yo no sé por qué siempre estos temas surgen cuando hay elecciones, es curioso. Yo les hago un llamado desde la academia y más desde la universidad a que piensen los procesos políticos a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Uno debería analizar el proceso político antes de que acontece, cuando acontece y, más importante, después de que acontece. Un ejemplo concreto lo tenemos con esta iniciativa que están intentando hacer, aunque a mí yo no la promuevo ni nada de eso, ustedes verán. Eso que están intentando hacer con el actual alcalde de Bogotá, en la medida en que su plan de gobierno no se materializó y simplemente palabras más, palabras no le están diciendo, no, espere, usted tiene otro plan de gobierno. Yo siempre lo visualizo, no sé cómo funcionará en las localidades, yo lo visualizo, es como el hombre montó bicicleta, se puso unas manillas verdes. Esa es la imagen que yo tengo por allá donde yo iba en la carrera, por allá fue con la bicicleta y todo. Y al final del día como que yo sí noto que el gobierno es distinto a lo que el hombre planteaba. Y un ciudadano, en estricto sentido ciudadano, dice, no, espera, usted tiene un plan de gobierno distinto, sometámoslo nuevamente a urnas. Si usted gana, pues no me preocupe, su plan de gobierno real pues se ejecutará. Si su plan de gobierno no gana, pues ni modo, ¿no? Pero fíjense que esos controles posteriores no existen. Nosotros solo prendemos alertas en la medida en que hay procesos electorales y siempre pensamos que el proceso electoral termina el día de la urna y ya chao. Eso creo que es un problema que tenemos fuerte en Colombia, ¿no? Fuerte arraigado en términos de cultura política, por lo menos. Entonces, retomando las dos ideas, ya, 2 minutos, retomando las dos ideas, simplemente yo les haría una invitación, desde luego desde el punto de vista académico, a que la reflexión gire en torno a la necesidad de crear mejores escenarios como este que está creando el MER, el que se está creando en esta universidad, en diferentes universidades, para que se discuta lo público, para que se discuta lo público. Reflexionemos en torno a no ser un estudiante pasivo, sino seamos más estudiantes activos, en la medida en que construyamos discurso político y tengamos palabras, participemos en la discusión de lo público, donde al final del día los procesos políticos no pueden ser entendidos como procesos democráticos de números. No tienen que ser procesos democráticos de números, tienen que ser procesos democráticos incluyentes y en donde realmente prevalezca algo que no se quiere estudiar, el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Antonio Castellanos, director del programa de Derecho y la Corporación Universitaria Republicana. Como lo dije en un principio, se extendió un saludo con digamos que cariño, porque gracias también al doctor que ha conocido nuestro proyecto, también haciendo la declaración, él lo ha conocido y nos ha colaborado con esto, en dar el espacio para que se siga creando universidad.
Ahora escucharemos la intervención de uno de nosotros, un compañero de la comunidad republicana, un estudiante de séptimo semestre de Derecho, integrante del movimiento estudiantil republicano, y pues le damos la bienvenida a Sebastián Recorte. Yo quiero empezar diciéndoles algo que creo que ya todos tenemos claro. Es que cuando hablamos del movimiento estudiantil republicano, no es una hermandad, esto no es una logia, esto es de todos. Este es un espacio que nosotros hemos venido promoviendo, una idea, un proyecto, una herramienta académica, como se la presentamos al rector de la universidad, que va con miras a los estudiantes, a nosotros los estudiantes, que somos los que hacemos la universidad, a las directivas, a los profesores, para que estos escenarios, como decía el doctor Alfonso, se multipliquen. Necesitamos crear un ambiente universitario. Necesitamos no solamente venir al aula, sino que a partir de aquí, como ustedes lo han leído, nosotros conservamos una idea que no es nueva, y es que los cambios de la sociedad inician desde nosotros. Si nosotros somos indiferentes, desde la academia no podemos exigir una sociedad. Los problemas que aquejan a los campesinos, a los obreros, a los estudiantes, a las mujeres, son problemas de la academia, de nosotros los estudiantes. Por eso nosotros pusimos en la mesa hablar de una participación ciudadana y de las decisiones políticas, en el sentido de abordar, como ya lo hizo el doctor Anthony, qué es participar, qué es ser ciudadano y qué es una decisión política. Cuando estamos construyendo esto con los muchachos, pensamos en la relación que tiene la movilización estudiantil, no el movimiento estudiantil. No se trata de etiquetar las cosas, es la movilización estudiantil en las decisiones que toman la política, los que nos administran, y cómo estas influyen en la participación ciudadana. Hemos encontrado que participar, desde un sentido académico, tiene una génesis en tomar parte. El ciudadano, por definición, es el miembro activo del Estado, y es tomar esa conciencia que somos ciudadanos. Nosotros los que nos reunimos acá, en realidad es muy grato contar con la presencia de ustedes, que nos interesemos por este espacio, porque nosotros somos ciudadanos que nos hemos interesado por el conocimiento, y por esa razón estamos en las aulas tomando una clase en las profesiones que sea. El ciudadano, por definición, es un miembro del Estado, pero es que no basta con eso. El ciudadano debe participar. Lo que estamos haciendo aquí es participar, y no solamente el voto, que también es un medio de una forma de participación, sino que la participación empieza desde generar conciencia, muchachos. Ese es el país que le vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros, es la universidad que le vamos a dejar a los que están en semestres anteriores a nosotros y los que vendrán. Este es un proyecto que está pensado para eso. El contexto que vamos a manejar, y quiero relacionarlo, y no es rebuscado, porque muchas veces se ha entendido así, sino que fíjense que la movilización estudiantil tiene una relación directa con la movilización ciudadana, porque cuando hablamos del ciudadano es un género, es el ciudadano que vende dulces afuera de la universidad, o el ciudadano que nos está gobernando, es el ciudadano. Y hemos encontrado que por lo general es el cuento del huevo. ¿Qué fue el primero, el huevo o la gallina? Hasta ya no llegamos. Pero sí, que fue primero, ¿fue la decisión política la que dio paso a la participación ciudadana, o fue al contrario? Y quiero empezar algo muy, muy sencillo, es en el tema histórico. ¿Cómo han influido las movilizaciones estudiantiles en la movilización ciudadana respecto a las decisiones políticas? Y en lo que encontramos, para no irnos tan lejos, encontramos desde Latinoamérica los movimientos estudiantiles, la movilización estudiantil. ¿Por qué se promovió? ¿Por qué se promovió una participación ciudadana?
Básicamente encontramos, yo creo que en los libros que encontramos de historia, hablamos del Mayo francés, y en 1968 ocurrió que Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam, y este hecho despertó conciencia de los estudiantes de Estados Unidos para llamar a los Estados Unidos a que abandonaran la guerra. Una vez escucharon esto, los estudiantes franceses, porque en ese año estaba en guerra Francia con Argelia, le propusieron lo mismo a los franceses, porque no era moralmente correcto una guerra en los términos que estaba en la guerra entre Francia y Argelia. De ahí que ocurre el Mayo francés en 1968, y esas ideas, en un orden casi que cronológico, encontramos algo hermoso en Argentina, que en medio de sufrir 6 golpes de Estado, ocurre un movimiento de estudiantes que empezó por ser pequeño, como también empezó en Santander, que se llamaron los reformistas, y le propusieron a la Universidad de Argentina el tema de los recursos, el tema de una educación gratuita, el tema de una educación de calidad. Y después encontramos algo que en realidad cuando estábamos hablando de esto fue desgarrador: hablar sobre la movilización estudiantil de México con la masacre de Tlatelolco, o la Plaza de las Tres Culturas, donde todavía no se sabe cuántos estudiantes murieron a manos del gobierno y fueron desaparecidos. Fue una movilización que hubo también donde dos movimientos estudiantiles se juntaron para una causa específica y lo mataron. En Chile encontramos que Allende sufre un golpe de Estado en su gobierno por Pinochet, y en 1988 triunfa el no en un plebiscito que les preguntaba a los ciudadanos si querían continuar, a los ciudadanos, y que esta iniciativa fue reforzada por los estudiantes. En el 88 le preguntaban a los ciudadanos, acompañados de los estudiantes, si querían que Pinochet gobernara o no, y la euforia fue total porque ganó el no, que terminara la dictadura de Pinochet. En Colombia, y aquí me voy a detener un poquito más, uno de los grandes eventos que ocurrió y que significó aunadamente una participación ciudadana y una participación estudiantil fue en 1991 con la séptima papeleta. Sin embargo, nosotros encontramos unos orígenes mucho más antiguos en el 57, cuando unos estudiantes externadistas promueven el golpe de Estado de Rojas Pinilla, que cae, Rojas Pinilla termina su dictadura en 1957. Algo que me pareció hermoso: estudiantes que se movieron de la Universidad Industrial de Santander en 1964, 28 estudiantes salen caminando, caminando de Santander hasta acá Bogotá, López Bolívar, reclamando una educación de calidad, que la misma lucha, los presupuestos, una educación gratuita. Y los historiadores que encontramos lo nombran como uno de los hitos principales en las movilizaciones estudiantiles, porque a medida que venían caminando desde Santander se les iban sumando, y no solo estudiantes, se iban sumando campesinos a su causa, se iban sumando obreros. Como les digo, entonces aquí llegamos a la séptima papeleta, y ya algo más reciente, en el 2011, con la ley 30 es la resurrección estudiantil, donde se intentaba privatizar algunos aspectos de la educación. Se opone el gobierno de turno, da un acuerdo, lo que pasa es que cambian el nombre de la ley y pasa. Y algo de lo más reciente que nosotros vivimos, muchachos, en el 2016 nosotros, los que en ese momento impulsábamos esta idea que es de todos, que la invitación es para todos nosotros, los que queremos justificar nuestro paso por la academia, es que participamos en la marcha de la paz, después de que ganó el no, en la marcha estudiantil masiva, que eso fue algo, la marcha de silencio, que eso tiene otro contexto histórico, pero fue muy chévere ver cómo son más las cosas que nos unen a las cosas que nos separan. La similitud que nosotros podríamos encontrar en esto es que no se trata de un movimiento estudiantil, se trata que algunos movimientos estudiantiles han traído movilizaciones estudiantiles, y sumadas a estas, movilizaciones campesinas, movilizaciones
obreras, como lo he venido diciendo, movilizaciones actuales como el tema de la mujer, que nosotros tenemos gran simpatía con eso. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué en lo largo, bueno, podríamos decir así, someramente, se ha iniciado la iniciativa desde los estudiantes? ¿Por qué los campesinos algunos nos creen? ¿Por qué algunos obreros nos creen? Porque ellos parten de una premisa, algunos, la mayoría con los que hemos tenido contacto, es que como nosotros somos los que sabemos. Entonces, fíjense la responsabilidad que tenemos cuando nos vamos a sentar a un aula. Ahora sí, descendiendo, la participación ciudadana que nosotros hemos querido despertar con el movimiento estudiantil republicano, como les hemos dicho, es la necesidad de justificar nuestro paso por las aulas, es que a través de la necesidad de construir país, está fundada el amor en el conocimiento, que esta propuesta es de nosotros, es para nosotros y por los que vengan. No podemos seguir viviendo en el egoísmo. Estamos viviendo un momento histórico y nuestra participación es fundamental. Voy a terminar diciéndoles, explicándoles el tema del movimiento. Movilización es pensar para hacer pensar, es que las ideas no se pueden quedar escritas, sino que estas deben ser materializadas, abandonando el egoísmo, y el movimiento significa solidaridad. Esto es un evento para ustedes, vamos a luchar para que esto continúe. Aprovecho la oportunidad para invitarlos que para la Feria del Libro vamos a acompañar el stand de la universidad, vamos a irnos en bicicleta hasta la Feria del Libro, están invitados. Estamos en Facebook, estamos en diferentes contactos, publicando todo. Les pedimos que nos apoyen esta iniciativa y finalmente que viva el movimiento estudiantil republicano. Gracias. La pregunta va encaminada a la participación política. Creo que el pilar fundamental dentro de la participación ciudadana es la tolerancia. Entonces nosotros estamos viendo este campo como si fuera un partido de fútbol, ¿no? O sea, usted es de Millonarios, entonces per se yo no puedo ser amigo suyo porque yo soy de Santa Fe. Entonces usted es uribista, entonces yo soy petrista, entonces no nos podemos ver la cara. La pregunta es ¿cómo podemos pacificar, cómo podemos llevar la tolerancia a los diversos escenarios de la sociedad? Porque ahorita estamos sumamente polarizados, pues es lo que se ve especialmente en Facebook, ¿no? Que por eso fue que pues nosotros los jóvenes desafortunadamente nos expresamos es más por las redes sociales que de una manera presencial, que es como se hacen los cambios. Pero bueno, la pregunta va a eso, ¿cómo podemos llenar de tolerancia de nuevo a la sociedad para pacificar todo esto, para darnos cuenta que todos somos colombianos y, como decía el profe Anthony, todos lo que pretendemos es el bien general, no simplemente favorecer intereses particulares? Pienso que vamos a tener que llenarlos de mucha paciencia, porque nos han llenado el espíritu de odio. Es real, esto no lo podemos desconocer. Y arrancar el odio del espíritu del ser humano es un proceso que tarda mucho, infortunadamente. Yo con una palabra puedo sembrar odio, pero arrancarle el odio a la persona de su ser me cuesta mucho tiempo y mucho ejercicio pedagógico. Por eso siempre insisto la importancia de trabajar con los y las jóvenes, con los y las niñas, no porque no haya nada que hacer con los que ya estamos en el cuarto, quinto, sexto o séptimo piso, no, sino porque seguramente va a ser más fácil que nosotros y nosotras que nos construimos en esos escenarios, viendo ese ejemplo, viendo esa práctica, que efectivamente podemos resolver las diferencias desde el diálogo, desde un ejercicio de escuchar al otro y de no aceptar, pero comprender las tesis y las ideas que el otro plantea. Seguramente allí nosotros y nosotras vamos seguramente a desaprender el odio. Ahora, creo que hay que hacer un ejercicio, el país necesita un ejercicio para democratizar
el uso y el acceso a los medios masivos de comunicación, definitivamente. Porque francamente no se construye una sociedad tolerante si desde los medios masivos de comunicación se transmite cotidiana y permanentemente y en horario AAA un discurso del odio, de la segregación, de la venganza. No es posible, no es posible que eso suceda. Necesitamos impulsar, cuando ustedes tengan espacios de poder, tenemos que apuntar a escenarios que nos permitan transformar los medios masivos de comunicación hacia medios de comunicación para la paz y no para la guerra. Ya que se ha tocado pues, muchos pilares de lo que significa la participación y las decisiones, y es el medio ambiente. Personalmente soy apasionado por ese tema. Me gusta mucho el entender que todo se desarrolla en un marco también de asimismo como queremos construir un país, una sociedad y una academia para dejárselo a nuestros sucesores, ¿qué hay del medio ambiente? ¿Qué hay del entorno que vamos a habitar el día de mañana? Para ello, pues el doctor Carlos Castro, delegado de la plataforma social de USME, con un, pues, digamos que contacto directo con la problemática que es el relleno sanitario o botadero Doña Juana, como llaman algunos, pues nos va a hacer su intervención. Le doy paso a la intervención del doctor Castro para que nos... Muy buenas noches. Buenas noches. Integro el Centro de Estudios Territorio y Ciudad de la línea Estudios Urbanos. Este centro de estudio tiene como propósito servir de suministro de información a las comunidades organizadas. Nosotros, los integrantes del Centro de Estudios, somos miembros de organizaciones sociales en distintos lugares de la ciudad. Algunos integrantes de la plataforma social USME forman parte de nuestro Centro de Estudios. Por consiguiente, esa relación directa, como dice el compañero en su presentación, de la problemática en la comunidad y con el conocimiento de los profesionales que formamos parte de este centro de estudio, elaboramos materiales de trabajo, propuestas para que la comunidad organizada la maneje y tenga elementos oportunos para manejarlos en los procesos de discusión, en los procesos de negociación, en los procesos de participación ciudadana y, en lo más concreto, que puedan tomar decisiones políticas en las cuales la comunidad esté siempre reconocida. Ese es nuestro propósito. Y qué bueno llegar a esta institución universitaria, donde tiene uno de sus pilares el pensamiento republicano, el pensamiento de nuestros libertadores. Y en ese sentido, la información que me suministraron para desarrollar el tema, pues es concreto sobre una realidad muy presente, muy del minuto, y es que la ciudad huele feo y que como tal, ante esa problemática, el gobierno distrital se retiró a Anapoima a oler bien para tomar decisiones concernientes a la ciudad. Hoy todo el gobierno distrital con su alcalde está en Anapoima en un retiro, y como tal el oler mal es el tema, que es la basura, una bomba de tiempo.
Y estamos hablando hoy de la recolección, pero el tema que me invitaron a conversar es en la deposición o ubicación de esa basura, de esos residuos. Y resulta que el lugar donde es depositado 7.000 toneladas de basura diarias están en la zona rural de la ciudad de Bogotá, cerca a uno de los páramos más grandes del mundo, y inmerso en una cuenca, que ese es un tema que debemos manejar cuando miremos una ciudad, es qué cuencas, qué agua tiene la ciudad para su abastecimiento, y entonces se habla de las cuencas. Y en la medida que exista agua, hay vida. Un campesino, en la medida que su tierra está cercana al agua, tiene posibilidad de cultivar comida. Y un campesino, su trabajo es el cultivo de la tierra para obtener alimentos que van a ser vendidos a la población en general. Y esa zona donde está ubicado un lugar que se llama un método de depositar los residuos, se llama Reñero de Doña Juana, que es en 592 hectáreas, es la vecina de 7 localidades del sur de Bogotá. Una de esas, la más directa, la ciudad de Bolívar; la otra, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe, San Cristóbal, Kennedy, Nuevo Musú. Y ese es el vecino incómodo. ¿Por qué? Porque recibe lo que los 8 y 10 millones de bogotanos producen para su vida. Y en esos residuos que depositan por medio de operadores privados, ustedes saben muy bien que el 12 de febrero inició la operación de una nueva forma de depositar la basura, de recogerla y transportarla y depositarla. Entonces, en ese sentido, los vecinos o los habitantes de esa localidad, de ese barrio donde están esas 592 hectáreas, se llama Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo. Colinda con Kiva, con varias zonas, que es la zona rural de Bogotá, que producen los alimentos del pan cojero nuestro, que llegan a nuestra mesa. Y ese relleno ha llevado a que se hayan disminuido en esa cantidad de 592 hectáreas la posibilidad de producir comida. Por consiguiente, ya es un tema que los dejo para que lo traten en otro momento, es cómo nos abastecemos de comida en Bogotá, de dónde viene nuestra comida. Y ahí si tenemos injerencia para decidir qué es lo que debe colocarse en el plato de nuestra mesa. ¿Quién vende la comida? ¿A qué precios? ¿A qué calidades? Si están contribuyendo a la vida o no. Eso es otro tema para tratar. Pero lo que interesa acá es que hay una comunidad de más de 600 familias que tienen afectada su vida diaria por los efectos de la deposición el depósito de todas esas 6.200 toneladas en su terreno. Y por consiguiente, este problema que tiene Bogotá lo está teniendo muchas ciudades de Colombia. Hay un reciente estudio de la Superintendencia de Servicios Públicos donde muestra que
que hay muchos rellenos que ya tienen su vida útil terminada. Hace 30 años se constituyó este relleno sanitario. Su vigencia era hasta el 2016. Le han prorrogado su vida, su existencia, año y medio. Estamos a puertas de un cierre definitivo. Pero este alcalde pretende prorrogarlo 20 años más. Y para lo cual requiere 500 hectáreas más. Y la comunidad que vive ahí, porque ellos son productores de comida, son campesinos, que de ahí deriva su sustento diario, han dicho que no. Y es así que el pasado 27 de septiembre de 2017 se hizo el paro del sur. Si ustedes son habitantes de esa zona, pues tuvieron vivencia directa de que se paralizó la entrada al relleno. La comunidad se movilizó y manifestó una vez más su desacuerdo porque no son escuchados. Y es que no fueron, sus inquietudes no vienen siendo planteadas desde un mes antes del 27 de septiembre de 2017, no. Es que se puede decir desde el mismo instante en que se conoce por un líder llamado Santa Fe, precisamente de apellido Santa Fe, que en el 85 habían escogido ese terreno para convertirlo en depósito de basura. Bogotá tiene varios depósitos de basura que hoy son la base sobre las cuales están cimentados varios barrios, muchos barrios. Uno de esos es el Tintán, en Kennedy, hoy famoso, es un lugar donde está produciendo vivienda a la lata. Otro es anteriormente el Gibraltar, y todos ellos cumplieron su vida útil, porque en la medida que crece una población, más se produce basura, hay una cultura de como nada nos cuesta, como si a mí no me gusta la comida, o si no me gusta algo, lo boto, o lo dejo por ahí, lo tiro. Uno de los mayores componentes de la basura que llega al relleno es la comida, los residuos orgánicos, el 20%. Y 20% de la basura, que es lo que nosotros no comemos, porque nos pareció guácale feo, o porque la mamá nos quiso consentir en un momento dado y nos puso un poquito de condimento y ya nos pareció feo, y va a la basura. Bueno, esa cultura, que es la que es una de las tareas que hay que hacer, es cambiarla, porque no hay terreno suficiente para satisfacer esas basuras, esa acumulación. Entonces, ¿qué haríamos? Pues cada vez se va perdiendo más terreno con posibilidades de producir comida, y van llegando invadiendo municipios de otro lado, que ese es uno de los problemas que se está dando. Bogotá no recibe solo de Bogotá la basura, la recibe de municipios aledaños. Fomeque, Choachí, Caquesa, traen la basura y la depositan acá en el relleno. El botadero de Mondoñedo, 23 municipios reciben basura. Bogotá, Tunja, Boyacá, en la vereda Pirgua, cerca a Tunja, en el municipio de Icatá, atiende la basura a 23 municipios. Sogamoso, otro tanto. Y en la medida que va creciendo, pues más se va expandiendo. Como las carreteras aquí en la ciudad. En la medida que construimos o ampliamos una vía, supuestamente que va a solucionar un problema. No, se crece el problema, porque más carros hay. Y eso es de nunca acabar. Entonces, el problema es una bomba de tiempo. Pero entonces, cuando uno habla de relleno de basura, uno tiene que hablar conectarlo con la basura, con la producción. Y resulta que, en términos de la participación, existe un acuerdo del
Distrito Capital del Consejo Bogotá del año 2008, que se llama el Acuerdo 344. Y en ese acuerdo plantea aspectos necesarios para desarrollar un plan de residuos, manejo de residuos sólidos. Y en ese plan que existe, se define cuál es la política y la forma como el distrito debe manejar esta situación. Y en ese acuerdo y en el plan de manejo existe la participación ciudadana. Existe las formas de cómo hago un mejor aprovechamiento de lo que es reciclable. Y de ahí surge la política de atención a los recicladores. El anterior gobierno estableció y desarrolló un programa muy concreto desarrollando la sentencia de la Corte Constitucional, donde los recicladores o recuperadores ambientales deben ser tenidos en cuenta como un grupo humano, como trabajadores del reciclaje. Entonces, en ese sentido, los invito para que tengan en cuenta que existe un acuerdo donde posibilita que nosotros hagamos parte para incidir en la política pública, para llevar a que se den decisiones políticas a favor de toda la comunidad. Por consiguiente, los acuerdos del gobierno la mayoría son de Garzón y Samuel Moreno y todos los gobiernos últimos del anterior 12 años hicieron énfasis en la participación de la comunidad. Hoy, con este modelo que implementó a partir del 12 de febrero el alcalde, se desconoce la participación, prácticamente se está dando el desmonte de esa participación ciudadana. Y ustedes lo pueden ver, yo no lo estoy diciendo, sino lo dicen los medios, ¿sí? a pesar de que no lo quieren ocultar, pero se sabe, ¿sí? Porque el 51% que manejaba una empresa pública hoy está en manos del sector privado multinacional. Entonces, la población recicladora no tiene seguro ya su modo de vida. De los 3.700 que fueron despedidos, eran recicladores. Resulta que una de las formas de la gente que llega a Bogotá, a cualquier ciudad, sin formación, sin lugar donde vivir, o sea, por el desplazamiento que dijo el doctor Castillo, de este país, que se vive 6 millones, 7 millones de colombianos desplazados, acá y en el mundo entero están regados. Es llegar a una ciudad y empezar por recoger basura. Es gratis la recolección. Y por eso, lo que recupere, va y le dan 1.000, 2.000, 3.000 pesos de acuerdo al monto, con lo cual puede tener algo para comer, para paliar el hambre, la sed, y puede conseguir hasta un lugar donde dormir. Y eso es lo que han hecho estos 20.000 recicladores que fueron censados en el gobierno anterior, y de los cuales 3.700 entraron a trabajar formalmente, con contrato, con prestaciones, etc. Otro tanto, los cocheros, los que andaban con caballo, les cambiaron su carro, su cochecito de trabajo, por un vehículo motorizado, ¿sí? Y muchos más hicieron negocios, montaron sus negocios, etc. Hubo solución concreta para esos trabajadores del reciclaje, los cuales hoy tienen ya definido que su futuro es incierto. Entonces se crea un problema que se resolvió, un problema que aparece. Entonces en ese sentido, importante verlo, pero también hay algo que es importante tener en cuenta. Es que nosotros tenemos una obligación y
moral, ¿sí?, de vida, es de la manera como manejamos lo que usamos. ¿Por qué? Porque el impacto de eso ya está visto. En la costa, en el Atlántico, existen islas de plástico. Islas tan grandes como Puerto Rico. Y los residuos están contaminando los ríos, contaminando el agua, y esa agua es la que se está llegando a ser tratada en muchos municipios alrededor del depósito del agua, y de eso está alimentándose, eso se está regando el agua para la comida, se está regando la comida y llega a los acueductos públicos. Es una cadena. Por consiguiente, la medida que hoy somos conscientes de que nuestra forma de participar debe ser tener en cuenta que el gobierno nacional y el gobierno distrital reconozca que podemos evitar en forma conjunta el botar más residuos a los rellenos, pues estamos dando un paso importante para el sostenimiento de la vida, para prolongar la vida en las regiones y que mucha gente pueda seguir viviendo dignamente en sus lugares que saben cultivar y producir alimentos. Entonces, en ese sentido, una conciencia del reciclaje, y ya no, la solución ya hace muchos años la llevan. Noruega, que es uno de los países, ya tiene resolucionado eso en el 90% y está importando la basura. Y ya recicla y vuelve todo lo que se recupera para hacer materia prima para más procesos. ¿Por qué nosotros nos demoramos tanto para tomar una solución? Porque hay intereses económicos. ¿O quiénes son los que integran como nuevos operadores de las basuras? ¿Quiénes son? Busquémosles su historial y verá. Y es así tan interesante que dicen los que están en contra de que se haga una nueva forma de manejo de los residuos, es que la basura acumulada 50, 25 años vale más. Entonces, ¿qué intereses se mueven en torno a esto? No son los intereses nuestros, no son los intereses de la naturaleza, no son intereses de la vida, no son intereses del agua. Entonces, en ese sentido, así lo están haciendo en muchos lados. Se produce energía, se pueden mover los carros que transportan la basura con el mismo gas metano que se produce en esos rellenos. Yo creo que es oportuno que estos elementos que tenemos en esta conversación, que es muy rica, muy importante, podamos dotarnos de argumentos para poder debatir al alcalde de turno, a los operadores de la basura, a los gerentes de muchas propuestas, de que si hay salidas, y donde una salida buena es donde estemos nosotros incluidos, ¿sí? Si es otra donde deciden por nosotros, pues eso sí, tengamos cuidado que no es a favor nuestro. Quiero agradecerle por estar acá al señor Deimer Ríos, es delegado del Instituto Agropecuario María Cano y ALA, para que haga su intervención. Mi nombre es Deimer Ríos, hago parte de la propuesta de educación popular y alternativa que se está desarrollando, pues aprovechando acá el escenario estudiantil del Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano. ¿Sí? ¿Qué es esta propuesta? Esta propuesta hace parte de la misma participación que tienen esos sujetos políticos no reconocidos como es el campesinado, y no solamente el campesinado colombiano, sino el campesinado a nivel internacional. Nosotros hacemos parte de la Vía Campesina y de la CLOP. La CLOP, ¿qué es? La Coordinadora de Organizaciones Latinoamericanas del Campo. La CLOP desde hace aproximadamente 20 años viene desarrollando un trabajo donde hemos venido articulando los diferentes procesos campesinos de toda Latinoamérica, y por eso surge esta propuesta
por allá en el 2000 en Venezuela y en Brasil con los primeros institutos agroecológicos latinoamericanos. ¿Cuál es la propuesta de esto y de dónde nace, no? El campesinado de toda Sudamérica vio que era muy importante una educación donde realmente fueran reconocidos sus necesidades, ¿sí? Sin desmeritar que los demás centros no reconozcan estas necesidades, pero sí existe una latente en toda Latinoamérica, y es que el campesinado no es reconocido, ni mucho menos sus necesidades. ¿Y esto sobre qué plano? Sobre el tema de la alimentación. Hablamos de la agroecología, de los alimentos sanos, ¿sí? No, bueno, y con otro enfoque, no como los alimentos de Carulla, ¿sí? ¿No? Tenemos ahí como determinadas diferencias con esos alimentos limpios, pero que no son accesibles a la gran población de la ciudadanía o el habitante. Entonces, por eso nacen estos institutos. Y pues en Venezuela un grupo de jóvenes, de campesinos, deciden darse a la discusión con el gobierno que existía en ese momento para que fuera acreditado y para que fuera validado por el mismo Estado, pero con una diferencia, que no iba a ser de alguna manera direccionado por el Estado, sino por las organizaciones campesinas. Así es como se va construyendo estas realidades y estos sueños que a veces nosotros como jóvenes, adultos o niños tenemos. Y en Brasil, a partir de esa experiencia, se construye algo que se llama la Escuela Latinoamericana de Agroecología, que es un espacio también, pero no va hacia el tema de la agroecología, sino va hacia el tema de formación del campesinado latinoamericano. Es así como nosotros en Colombia decidimos, con diferentes organizaciones que hacen parte a la CLOC Colombia, juntarnos y decir, nosotros necesitamos, y más en la coyuntura, en este momento, necesitamos una educación que se adapta para nuestros jóvenes, para nosotros mismos. Por ello es que el 15 de enero del 2016 abre las puertas el Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano en la finca de Fensoagro, una federación que es la federación o una de las organizaciones que recoge las organizaciones del campesinado colombiano, que nació hace 40 años, de esas luchas que se daban hace 40 años, de pronto para que lo puedan revisar, de ese gran luchador como fue el compañero Gerardo González, que si de pronto ustedes han escuchado o han visto en televisión cuáles fueron las organizaciones que se movilizaron en el 2013, en agosto, ¿cuáles fueron? ¿Qué pasó en agosto del 2013? El paro agrario. El paro agrario que de alguna manera decidió, o más bien obligó al Estado a sentarse con las comunidades, y no con las instituciones, sino con las comunidades. ¿A qué? A planificarse los territorios. Porque esa es la participación, ¿sí? La participación directa con las comunidades, con los territorios, con las instancias, pero una participación donde podamos tener en cuenta esas verdaderas necesidades, no esas necesidades que a veces, y esa es una responsabilidad como la llamaban, como hacían el llamado a los compañeros a tener muy en cuenta. A veces nosotros como profesionales planificamos los territorios sin conocerlos y cometemos un error. Y ese error, ¿en qué repercuta? En la transformación cultural que existe en este momento. Han tocado acá varios temas muy importantes, muy específicos, y es, nosotros poco sabemos, tal vez por las mismas dinámicas de la ciudad, que estamos al lado del páramo más grande del mundo, el páramo de Sumapaz, que en el 86 fue reconocido y fue anexo como localidad a Bogotá por el alcalde. ¿Cuál fue el alcalde que estaba en ese entonces? Precisamente me alegra ver esa fotografía allí. El primer alcalde menor y el alcalde destituido en Colombia, ¿cuál fue? Jaime Garzón. Pero no es Jaime Garzón que están dando en Garzón Vive, no, ese no, otro, ¿sí? Otro, uno que realmente sí se mutaba. Y bueno, y todo esto para decir que estamos acá en Bogotá, muchos de diferentes territorios, tal vez algunos bogotanos, de Cepa, Carachas, otros que han venido de otras regiones acá a conocer, ¿sí? Y que la pregunta es bien interesante, ¿qué hacer para tener paz? Si todos venimos de diferentes territorios, todos venimos de otras construcciones totalmente diferentes, ¿sí?
Y a veces nos encerramos y no nos damos la oportunidad de abrirnos, ¿sí?, a conocer al otro, de desaprender esas cosas que nos han dado durante tantos años. Porque claro, venimos desde hace tanto tiempo colonizándonos la mente, nuestros quehaceres, nuestra ropa, ¿sí? Y no con eso estoy diciendo que eso es malo, no, para nada. Simplemente es cómo generamos el respeto y cómo nos damos la oportunidad de conocer a otros y a otros. Desde diferentes posturas políticas, desde diferentes movimientos, corrientes, bueno, yo qué sé, desde diferentes sentires, ¿no? Entonces, y pues qué pena, agradecerle a todos, al movimiento estudiantil, que ya habíamos tenido un primer encuentro con el movimiento en una clase hace el año pasado, donde hablábamos de por qué no la academia también se involucraba en el tema del plebiscito. ¿Sí? ¿Qué era ese tema del plebiscito? Pero no el plebiscito como lo han venido construyendo en esos medios de comunicación masivos, sino el plebiscito y lo que sentíamos nosotros desde nosotros, ¿sí? Para que nosotros quiera la paz. Y para nosotros que era la paz, encontramos posiciones que para nosotros la paz era muy posiblemente tener un trabajo digno, ¿sí? Pero otras personas hablan que para ellos más importante de tener un trabajo digno era estar feliz, era poder compartir con sus hijos y sus hijas. Y la gran mayoría de ustedes, y bueno, yo también, estudiamos de noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existen unas mínimas garantías para poder estudiar de día y para poder aprovechar la noche con nuestros hermanos, hijos, primos, echar un picadito de micro, ir a jugar billar, ranatero o bailar. Entonces, eso, cómo desde ese sentir, sin esas estigmatizaciones generamos y nos encontramos y construimos esa paz, construimos esa participación y esa participación la encauzamos al bienestar de todos. Yo creo que esa sería como la primera reflexión. En este instituto encontramos educandos, estudiantes de diferentes regiones del país, donde ha sido un poco complicado ese tema de la participación, porque existen estudiantes que vienen de zonas muy patriarcales o machistas. Qué difícil es. De 30 estudiantes que estamos recibiendo cada 6 meses, de los 30, ¿cuántos hombres? 20 hombres. ¿Cuántas mujeres? 10 mujeres. Oh, qué difícil ha podido ser esa participación. Porque si acá de alguna manera en las ciudades tenemos una participación un poco más igualitaria, en el campo es diferente. Y es muy difícil, ¿sí? Nosotros mismos a veces nos hemos encargado de cerrarle esa participación o esas puertas a las compañeras frente a eso. Para nosotros ha sido muy difícil quitarnos y desnudarnos totalmente y reconocernos como seres que, si bien tenemos unas diferencias allí que pues nos hacen hasta atractivas, pero no hemos podido entender al otro también como el respeto. Y son dos cosas que primero desaprendemos todo lo que tenemos para encontrar al otro como igual que yo y con respeto para generar esa participación. Recuerdo y viene a mí un taller de sexualidad, porque es responsabilidad de todos, donde el facilitador nos decía, dibuje sus partes sexuales. Pucha, mis partes sexuales, la verdad yo no las conozco a profundidad. Yo no sé dónde queda el glande y, bueno, y todas esas. Y él nos decía, así como se conoce usted conoce el territorio. ¿Usted conoce qué vecinos hay donde viven? El apartamento, el barrio. ¿Usted interactúa con ellos? ¿Usted interactúa con su familia en la cena? Bueno, por lo que creo, solo nos encontramos los sábados y los domingos, pues porque la cena estamos trabajando todos, ¿no? Entonces, ¿y qué son las conversaciones que tenemos allí? Todos somos partícipes de esas decisiones que se toman en la casa. Y salimos un poco de la casa a ese barrio y sabemos si existe una Junta de Acción Comunal allí. ¿Qué hace esa Junta de Acción Comunal? Si es un primer organismo de participación de la ciudadanía. Jóvenes, según la política pública de juventud, desde los 14 hasta los 28 años.
que todavía creo que es vigente y se están desarrollando algunos cambios, ¿no? Con el tema de los consejos, a las plataformas y todo lo que sigue. Los invitamos a que nos sigan en Facebook como Instituto Agroecológico Latinoamericano Mariacano, y realmente es muy bonito en estos espacios académicos volverlos eso, un conversatorio. Muchas gracias a todos. Nos explicamos por qué en Estados Unidos, cuando no les gusta el presidente, aunque eso casi nunca pasa, lo pueden revocar, y por qué acá no. Entonces la respuesta fue porque nosotros votamos por un plan de gobierno. Entonces, a ser conscientes de eso, no votemos no caigamos en la demagogia que nos están proponiendo ahorita. O sea, que porque estoy de acuerdo con este señor porque está en favor de la guerra, o estoy de acuerdo en este porque está en la paz, o este porque es más socialista que este, o este no. Sentémonos juiciosos como estudiantes de Derecho, de Trabajo Social, o como estudiantes universitarios, y conozcamos bien las propuestas de los candidatos. Me parece a mí eso importante, y también lo que decía el compañero de la tolerancia. O sea, desarmémonos primero nosotros, porque pues lo que se firmó eso no es paz, es un paso para la paz, pero la paz es interna. Entonces desarmémonos en Facebook, desarmémonos en Twitter o en lo que manejen y escuchemos al otro. Me parece que eso es supremamente importante para construir una verdadera paz y votar con conciencia. Yo quisiera, digamos que concluir de una manera muy objetiva, pero no puedo porque es que hay un encuentro como de pasiones, hay muchos sentimientos dado que los temas que se tocaron son muy sensibles. Es importante entender la formación desde la familia, como lo mencionaba el doctor Anthony. Es importante entender por qué nosotros como ciudadanos estamos llamados a un cambio, sea desde la perspectiva que nos muestran los medios, un sistema de gobierno, o sea a partir de esto que nosotros estamos creando, que es un movimiento que, como ya lo ha contado mi compañero, es de ustedes, es para crear esa conciencia, es entender, y como lo dije y porque me apasiona el tema, es entender esa responsabilidad, es entender esa responsabilidad ambiental, esa responsabilidad con nuestro entorno, qué estamos haciendo con nuestro entorno, con nuestro hábitat, de dónde vivimos. Y algo muy importante que ojalá se pueda discutir más adelante es el tema del territorio. Creo que alguna vez lo charlábamos con nuestra compañera, y es que, hay que hacer también aquí como una especie de propaganda. Tenemos un docente, el doctor Luis Armando Tolosa, que tiene un programa para que lo vean estudiantes de Derecho, Trabajo Social, Contaduría, Diálogos con la Justicia, y mencionaba o decía algo como que nosotros como colombianos o el gobierno colombiano no conoce su territorio, no se sabe no saben qué es lo que gobiernan o administran, como ese punto. Entonces, este espacio que se creó con todas estas intervenciones, con estos llamados de atención o con estos llamados a la conciencia, están dados para ustedes, para que sigamos aportándole a la sociedad, para que entendamos cuál es nuestra función como estudiantes y futuros profesionales, y que sigamos participando. Muchísimas gracias por asistir, gracias por estar aquí con nosotros.